Queridos hermanos, bienvenidos a este tercer encuentro de nuestro retiro. Venimos trabajando, profundizando nuestra relación con el misterio de la Santísima Trinidad. Y hoy nos toca reflexionar acerca de la persona del Espíritu Santo. Vamos a comenzar este encuentro, como siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que todo lo que hagamos en Él sea para la mayor gloria de Dios. Bueno, decíamos que nuestro Dios es un Dios uno en tres personas distintas, y una de esas personas es el Espíritu Santo. Y decíamos que también existe una íntima relación trinitaria entre las personas de la Trinidad y se manifiesta Dios como amor. Y ese amor se da también concretamente en la persona del Espíritu Santo, Es ese amor de vínculo, de comunión, de comunicación, también manifestado en la persona del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, decíamos que su misión es la de santificar, así como al Padre le atribuíamos la misión creadora, al Hijo la misión redentora, al Espíritu Santo la misión santificadora, es decir, la misión también de dar forma. Decíamos que todo fue hecho también a través de la palabra, el hacer. Bueno, a través del Espíritu podemos decir que ese es el dar esa forma a las cosas y a nosotros. Por eso, en el caso del hombre, de la criatura, como decíamos, llamada a esa participación plena con Dios, participación que la perdió por el pecado, en el camino de vuelta, el Espíritu Santo será aquel que va a ir dándonos esa forma de santidad. Por eso decimos que el Espíritu Santo es el camino a ser santos, Es decir, va conformando en nosotros esa santidad que no es otra cosa que la pertenencia a Dios. La pertenencia a Dios, esa parecerse, podríamos decir, del hombre, asomarse al misterio de Dios para encontrarse con esa realidad de su propia identidad, su propia forma, que para nosotros, en nuestro camino, es la santidad, la plenitud. Queremos llegar a esa plenitud. Ese Espíritu Santo, la persona del Espíritu Santo, como Dios, como único Dios, está presente también en todos los actos que se realizan y se han realizado, en toda la acción que proviene y viene de Dios. El Espíritu Santo está presente en todas las cosas. Recordemos un poco en la Escritura, en la creación, se decía con la figura de que el Espíritu estaba aleteando al comienzo de todas las cosas, Es decir, esa suavidad, ese aleteo del Espíritu en medio de todo lo que Dios iba creando, va haciendo, así como estaba el Padre, a quien le atribuimos de alguna manera la creación, estaba el Verbo, por lo cual se realizaba, y el Espíritu que también le estaba dando esa forma, por eso aleteaba sobre las aguas, sobre todo lo que iba siendo creado. Su manifestación, decíamos, es el amor, Y ese amor va haciendo en nosotros también esa forma de nuestra espiritualidad, Porque la espiritualidad es la manera de unirnos con Dios, de conectarnos con Dios, el camino que nos lleva hacia Él y a esa intimidad con Dios, lo llamamos espiritualidad. Y en esa espiritualidad, el hacedor, podemos decir, es el Espíritu Santo, que le va dando forma a nuestra propia espiritualidad. Independientemente de la inclinación, la modalidad, la forma que podamos tener, porque el hombre también se religa a Dios, se dirige a Dios, según también sus propias características, su propia formación, su propia realidad. De distintas maneras también, como decíamos
en nuestra propia oración. Y esto es lo que va conformando el Espíritu Santo en cada uno de nosotros para expresarnos hacia Dios. El Espíritu Santo inspira, anima. O sea, inspira ¿por qué? Porque todo lo que sale de nosotros de manera espiritual, todo lo que sale de nosotros para conformarnos en esa relación con Dios es inspirado. Hay una fuente de inspiración adentro del hombre, adentro de cada uno de nosotros, y esa inspiración viene del Espíritu. Es el Espíritu que está impulsándonos hacia esta relación. Anima, el Espíritu Santo anima, o sea, por eso decíamos que da forma. Entonces es el que da el ánimo, el ánimos de lo que yo tengo que expresar a través de mi oración, de mi liturgia, de mi expresión, es animado por el Espíritu Santo. Y también sostiene, porque el Espíritu también me va a sostener a mí en el tiempo de todas las cosas que yo voy haciendo. Voy como sostenido, como cuidado, como llevado por ese Espíritu que me anima, que me impulsa. Y también el Espíritu Santo nos recuerda. Jesús decía, cuando se preparaba para volver al Padre, que no nos iba a dejar huérfanos, sino que nos iba a enviar desde el Padre el Espíritu Santo que nos va a recordar todo lo que Él dijo. Es decir, que también la acción específica del Espíritu Santo es ese recordar todo lo que el Verbo, la palabra, nos dijo, nos ha dicho. Entonces hay una memoria interior en cada uno de nosotros, en cada cristiano que recibió la evangelización, cada cristiano que fue evangelizado, todo lo que recibió en la revelación, también a través del magisterio, todo lo recibido es como que de alguna manera se va guardando como en una memoria espiritual que es activada por el Espíritu Santo. O sea, el Espíritu Santo es también esa memoria que nos va recordando, activa, podemos decir, la memoria divina que hay en nosotros. Por eso también el mismo Jesús nos revela, nos dice que aquel que cumpla con sus mandamientos, que viva realmente como verdadero cristiano, iremos con mi Padre y moraremos en Él. O sea, que vendrá esa presencia trinitaria a habitar en nuestra vida, y es el Espíritu Santo el que nos habita. Es el Espíritu Santo el que permanece en nosotros, permanece en nuestra profundidad, en nuestra hondura, ¿no? En la hondura de nuestro ser, es el Espíritu Santo el que está habitando para activarnos esa memoria, para llevarnos a Dios. De alguna manera es como esa nostalgia de la vuelta a casa, ¿no? O sea, en cada creyente, en cada cristiano, tiene que activarse esa nostalgia de querer volver a casa, la casa de donde hemos partido, de donde hemos venido, de donde hemos salido desde este proyecto de Dios. Como cristiano, como creyente, tengo que tener ganas de volver a casa. Y esto es lo que el Espíritu Santo va suscitando en cada uno de nosotros, ¿no? Esa nostalgia. El Espíritu Santo se manifiesta, es decir, en la Escritura, en la revelación, de distintas maneras, ¿no? Especialmente a través de lo que es el soplo de Dios, como escuchamos tantas veces, y esto nos lleva a revisar un poquito la Escritura, y hay una palabra que seguramente la escuchamos alguna vez o la escuchamos en las canciones, ¿no? Que es la Ruaj de Dios, ¿no? Y la Ruaj es una palabra hebrea que significa Espíritu Santo, o nos manifiesta lo que es el Espíritu Santo, y tiene como distintas acepciones, ¿no? La Ruaj es un viento, es un soplo, y con distintas características se va manifestando en la Escritura.
como una suave brisa. Recordemos el profeta cuando sale de la cueva para querer encontrarse con Dios y lo buscaba en los grandes truenos, en los grandes ruidos, en los grandes vientos, y no lo encontraba. Y Dios se le manifiesta en una suave brisa que apenas toca su rostro, y ahí lo descubre a Dios, y yo diría con ese como peligro de no descubrirlo, ¿no? De que es tan suave esa presencia del Espíritu que llega a nuestra vida, que pasa casi como desapercibida. El Espíritu Santo está tocando como suave brisa el rostro de todos sus hijos, de todos, pero muchos de nosotros no nos damos cuenta y no la percibimos. En otros momentos se va a manifestar como un viento fuerte. También se manifiesta como dador de vida. Recordemos el valle de los huesos secos en Ezequiel, donde Dios lo pone al profeta frente a los huesos y le dice: ¿vos crees que estos huesos pueden tener vida? Están muertos los huesos. Y al soplar sobre ellos, esos huesos retoman la vida. O sea que se manifiesta también como ese viento o ese ánimo que da vida. Eso es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo conmueve, conmociona, desestabiliza. O sea, cuando llega el Espíritu Santo a tu vida, tambalea tu vida, te mueve, te conmueve. No puedes quedarte parado, quieto, no te puedes dejar en el mismo lugar y de la misma manera. Por eso el que se abre al Espíritu Santo es desestabilizado. Lo que ha pasado y pasa en la vida de los santos, cómo realmente el Espíritu Santo, es decir, cuando toca realmente a una persona, la desestabiliza. Recordemos la conversión de Pablo, la conversión de grandes santos como San Ignacio, es decir, tantos santos, San Agustín, donde al recibir la visita, podemos decir, del Espíritu Santo, al abrirse a ese soplo de Dios, cambia su vida, pero cambia su vida fundamentalmente, totalmente, porque lo saca de su comodidad, lo saca de su estabilidad. Y esto es lo que hace también el Espíritu en cada uno de nosotros. El Espíritu Santo también es el que abre el camino sacramental, porque la Iglesia, es decir, en continuidad de ese pueblo de Israel, bueno, Dios nos propone caminar en la Iglesia, una Iglesia que nace del costado abierto de Cristo, que se pone en marcha a través de recibir al Espíritu Santo. Por eso, reunidos los apóstoles con María en el cenáculo, llenos de temor, de miedo, después de todo lo que había sucedido, necesitaban la fuerza del Espíritu para poder salir. Y es el resucitado, el que en este caso concreto sopla sobre los apóstoles, sobre los discípulos, para enviarlos. O sea que también el Espíritu Santo es el iniciador del camino sacramental y del envío. O sea que es un soplo no solamente de vida propia, sino también de vida misionera, de misión. Me envía el Espíritu Santo a misionar. Y es inicio en la vida sacramental, porque lo vivimos litúrgicamente, es decir, cuando somos ungidos, en el bautismo, en la confirmación, es decir, es el Espíritu Santo el que es el alma, podemos decir así, de cada uno de esos sacramentos que nosotros recibimos. Y también el Espíritu Santo prepara tus oídos y tus ojos, prepara tus oídos para escuchar la revelación, lo revelado, las manifestaciones de Dios, y tus ojos para ver. Entonces el que te abre los oídos y los ojos es el Espíritu Santo. Por eso tenemos que invocar al Espíritu Santo y dejarnos llenar por ese Espíritu, dejarnos mover por el Espíritu Santo. Cuando yo me dejo mover por el Espíritu, voy a poder ver la verdad que Dios me revela en cada momento y escuchar la palabra que tiene Dios para mí en todo momento. Por eso
San Jerónimo decía, refiriéndose a la Escritura, a la Biblia, que debe ser leída con el mismo espíritu con el cual fue escrita, porque evidentemente el Espíritu Santo es el impulsor de la revelación de la Escritura, es el inspirador de los hombres que se pusieron a escribir esa Biblia escrita por mano humana, pero inspirada por ese Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo es el que fue revelando cada una de esas letras, podemos decir, que encontramos en la palabra, en la Biblia. Y dice Jerónimo que hay que leerlas con el mismo Espíritu. Y es por eso el Espíritu no solamente me va a hacer leer o ver la palabra o escucharla, sino también que es el que anima mi oración. Porque la oración es el camino del encuentro con Dios, mi diálogo con Dios. La oración es el conversar con Dios, el abrirse a la escucha y a la palabra con Dios. Y es el Espíritu Santo que está impulsando esa oración. Pero también, como nos dice la Escritura, si realmente nosotros dejamos que el Espíritu ore en nosotros, porque en el fondo la verdadera oración es la oración del Espíritu al Padre, del Espíritu a todo Dios. O sea, que si yo lo dejo al Espíritu orar en mí, mi oración se convierte, podemos decir, como si en un diálogo trinitario. Estoy participando, estoy prestando mi ser, mi vida, para que ese diálogo trinitario que nunca se detiene, siga su curso a través mío, en mí, en mi persona, en la persona de mi comunidad, la persona de la iglesia. Por eso activa la oración de cada uno de nosotros, la dirige y la llena, ¿no? El Espíritu Santo te lleva, te conduce a la mesa de la Santísima Trinidad. Ese ícono que estaba en la publicidad del retiro, que es tan hermoso, de las tres figuras humanas que representan a la Trinidad alrededor de una mesa. Y me gusta decir que si yo me dejo llevar por el Espíritu, me dejo atraer por las personas de la Trinidad, voy a estar sentado en un banquito ahí al lado de esa mesa, ¿no? Estoy invitado a esa mesa, no para estar a la misma altura, ¿no? Sino en un pequeño banquito ahí a los pies, podemos decir así, de la Santísima Trinidad, pero eternamente, porque estoy invitado a esa reunión, a esa convivencia, a ese banquete, el banquete de la Trinidad, ahí estoy invitado. También no podemos no hablar de María Santísima, porque María Santísima está asociada al misterio trinitario. María, sabemos, no es Dios, María es elegida por Dios con nuestra propia condición humana, nuestra propia raza, nuestra propia condición, para ser la madre del Verbo encarnado, la madre de Dios, porque la Iglesia después, a través de los años, pensando y repensando, la teología le da el título más hermoso a María, que es María, Madre de Dios. ¿Por qué? Porque es la que permite que el Verbo se encarne, el Verbo entre a caminar en nuestros días y en nuestro tiempo. Por eso decimos que está asociada. Es elegida María para ser sagrario de Dios, porque María va a llevar en su seno a ese Dios. Pero María se llena de Dios, se embaraza de Dios para dar a Dios. Es el Espíritu Santo el que la cubre con su sombra, como dice la Escritura, para llenarla María de Dios, pero para que María pueda dar a Dios al mundo. Y esto tiene que pasar también con nosotros, ¿no? Nosotros también tenemos que ser portadores de Dios, pero para eso tenemos que dejarnos llenar por Dios primero para poder darlo. Por eso el Espíritu Santo, junto a María, están sosteniendo la vida de la Iglesia, ¿no? Y también María me acompaña en la espera, porque el Espíritu Santo me abre mi corazón y me prepara a esperar
ese tiempo definitivo de gracia que va a ser la plenitud de nuestra existencia, que, como decíamos, es la vuelta a casa. Y quien me acompaña en ese camino, también María Santísima, como maestra de oración, también porque me invita a asumir el dolor, como lo hizo María. También María es la que está al pie de la cruz, me va a ayudar a sostener mi cruz en este camino que me lleva al Señor. Y también, por último, María es la que recibe en sus brazos los despojos de la humanidad, porque es ese Cristo muerto que recibe en sus brazos está representando y es los despojos de esa humanidad entera que asumió Cristo para salvarnos. Y es María también la que recibe en sus brazos. Bueno, podemos seguir hablando mucho, como decíamos siempre, pero el tiempo es tirano, así que le voy a dar los 6 puntitos para poder trabajar con esta charla y con eso ir redondeando el retiro. El primero que les propongo es: ¿qué lugar ocupa el Espíritu Santo en tu espiritualidad, en tu oración personal? ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo en tu espiritualidad y tu oración personal? El segundo, hace un recorrido de tu historia y revisá cómo experimentaste esa ruaj de Dios, ese viento de Dios, de qué forma y en qué momento, y cómo de cada momento, cómo recibiste este soplo, este viento, esta desestabilización del Espíritu en tu vida en cada momento. Hacer un poco de memoria ese recorrido y si te estás dejando sacudir por el Espíritu, conmocionar por el Espíritu, o si estás demasiado plantado, ¿no?, sobre tus propios pies. Tercero, salís a buscar, a exponerte al Espíritu que pasa delante tuyo en cada circunstancia, o volvés como el profeta a meterte en la cueva, esa tentación que tenía de volver a la cueva. Salís, te exponés. ¿Cómo te exponés para recibir el Espíritu y te transforme? Cuarto, revisá tu cueva donde estás encerrado. ¿Cuáles son las aparentes y falsas seguridades? Todos tenemos a veces seguridades o creemos tenerlas y son falsas. Entonces revisá un poco dónde estás encerrado y a ver cómo hacemos para salir de ahí definitivamente y exponernos al Espíritu que está llegando a tu vida. Quinto, recorrer las actitudes de María y de los profetas abiertos al Espíritu. El aquí estoy, el hágase, el dejarse llenar, el darlo. ¿Qué pasa, no? ¿Cómo lo ves y lo vivís mirando el misterio también, el misterio que se da en María y en los profetas, y qué pasa contigo en este hágase? ¿Estás dispuesto al hágase de Dios, el aquí estoy? Y por último, cuando orás, cuando rezás, ¿quién ora? ¿Sos vos o es el Espíritu Santo que está orando en vos? Muchas veces nuestras oraciones son nuestras, por eso son muy pobres a veces, ¿no? Porque oro o hablo con Dios muy concretamente de lo que necesito, de lo que concretamente quiero agradecer, y a veces me sale alguna alabanza, pero dejo que el Espíritu realmente me mueva, me transforme y ore Él, y yo sea simplemente un vehículo para que el Espíritu Santo pueda orar a través de mi vida, ¿no?, para que pueda seguir ese diálogo trinitario eternamente a través mío. Les propongo entonces trabajar estos puntos, aprovechen también este día, las horas que ustedes dispongan para hacer esta reflexión y nos veremos, todos los que puedan, mañana en el encuentro ese del Zoom, donde nos podemos ver un poquito las caras y podemos también interactuar, hacer alguna pregunta, compartir, evaluar un poquito todo lo que pasó en cada uno de ustedes. Así que ánimo, nos vemos mañana, espero que todo esto lo aprovechen para poder crecer en este camino y en este tiempo. Que el Señor los bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.